¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 8 Magazine Ávila. Esta es su casa, ya lo saben, hoy es martes, es día 12 de mayo, aunque parezca marzo, pero estamos en mayo. Es un día muy agradable aquí dentro, no sé fuera cómo estará ahora la cosa, pero aquí hemos preparado unos contenidos de 8 Magazine Ávila que esperamos les entretengan, les interesen sobre todo y que les hagan sentirse a gustito allá donde se encuentren si nos han elegido. Voy a destacarles dos de los bloques que van a componer 8 Magazine Ávila, porque hoy tenemos tertulia. Ya saben que en un solo bloque no nos da tiempo a hablar de todo lo que queremos y utilizamos dos. Hoy vamos a hablar de una dicotomía ciudad-pueblo y además vamos a meter ahí, en esa dicotomía, la globalización y todo lo que eso conlleva. Tela, hay mucho asunto y mucha tela, como les digo, que cortar. Serán los dos bloques, dos de los que compongan nuestro 8 Magazine, pero hay más. Además estaremos seguros con la Policía Nacional. Hoy hablaremos de la ciberdelincuencia a raíz del Congreso Cyberworld, que se va a celebrar muy pronto en la ciudad, en la Escuela Nacional de Policía. Y tendremos una entrevista con Laura González, es la cantante de Corneja Folk, un grupo de música folk que tiene cosas que contarnos. Con una actuación en directo de Laura muy especial pondremos el punto y final. Todo eso hemos preparado para ustedes, esperamos que les parezca apetecible y vamos a comenzar por el principio, que es una buena manera de comenzar. Estamos muy seguros con la Policía Nacional. Una cabecera que queremos que en muy poquito quiera expresar todo lo que la Policía Nacional hace para y por nosotros. Hoy vamos a hablar de Cyberworld. Se va a celebrar muy próximamente aquí en Ávila, en la Escuela Nacional de Policía, y queremos profundizar en Cyberworld. Nos hemos adelantado un poquito a las fechas, porque Cyberworld se va a celebrar los días 2, 3 y 4 de junio, del próximo mes de junio, en la Escuela Nacional de Policía en Ávila. Es un acontecimiento muy importante, la verdad es que reúne a expertos de todo el mundo. Nos van a hablar de ello dos personas que lo conocen bien. Tenemos con nosotros a Javier Romo, que es el portavoz de Policía Nacional en Ávila. Buenas noches, Javier. ¿Qué tal? Buenas noches, Ana. ¿Qué tal estamos? Bien, bien, muy bien. Nosotros encantados de teneros aquí. Y también a José Ángel Fernández, es experto en ciberdelincuencia, porque de eso vamos a hablar. Experto también en Cyberworld, en una nueva edición de Cyberworld, ahora nos contará cuántas llevan en marcha, y es profesor de la Escuela Nacional de Policía. No eres profesor, no. Eres experto en la Escuela Nacional de Policía. Bastante tengo con eso. Muy bien, vale. Bueno, pues profesor en cualquier caso, si eres un experto en la escuela. Es muy importante de lo que estamos hablando, porque yo no sé cuántas ediciones llevamos ya de Cyberworld. Vamos a explicar a la gente lo que es esto. Vamos a explicar, es un congreso de ciberseguridad, ¿vale? Como bien dicho, ya lo tenemos aquí, el día 2, 3 y 4 de junio, de junio ahora próximamente, se va a celebrar. Vamos a ver, se va a celebrar en la Escuela Nacional de Policía. Es un referente tanto nacional como internacional, porque viene mucha gente de todos los países.
Como bien dice, se lleva celebrando desde el 2019, para que la gente lo sepa. Hubo ahí un parón en el tema de la academia, de la pandemia, no se pudo realizar presencialmente, pero sí que apareció esa figura de que luego nos hablará José Ángel, del Cyber World Academy, y luego se siguió celebrando y ha subido exponencialmente de visitantes y de ponentes durante muchos años. El año pasado se batieron récords, en el 2025. ¿Qué quiero decir con esto? Que Cyberworld no solo es un congreso para especialistas, para empresas. Yo quiero que de mi parte quede muy claro que es un congreso que la Policía Nacional pone al servicio de los ciudadanos, y sobre todo tenerlo en Ávila es un privilegio, porque cualquier joven, cualquier persona mayor, cualquier persona que esté viendo el programa, cualquier persona, hoy día todo el mundo usa Internet. Entonces va a haber, como decía José Ángel antes tomando un café, va a haber charlas generales, más específicas y mucho más técnicas. En esas generales, entre ellas dará alguna José Ángel, va a haber, digamos, charlas para ese perfil de personas, para la ciudadanía, porque como hemos dicho siempre, la mayoría de las denuncias que entran en una comisaría son del ciudadano de a pie. Estafas, de 3 de 4 denuncias son estafas, y ahí va a haber esos ponentes que van a servir para toda la gente de Ávila que se pueda apuntar gratuitamente, que vaya cualquier día y vea esa charla. O sea, es un privilegio tener este Cyberworld. Expertos de todo el mundo que hablarán de ciberdelincuencia muy sofisticada en muchos casos, pero yo no sé si algunas de esas conferencias están abiertas al público o no, al público general, quiero decir, o no. Sí, o sea, cualquier ponencia se va a poder asistir apuntándose dentro de la página, vale. Pero bueno, lo que son las ponencias, yo hablo del tema general, va a haber ponencias para la gente general, luego imagino que para empresas, José Ángel lo sabrá bien, si quiere comentar algo del tema para empresas, pero va a haber todo tipo de ponencias. Ponencias de todo tipo y por expertos de todo el mundo, es muy importante, porque todos podemos ser víctimas, digo todos, y lo digo bien, podemos ser víctimas de algún tipo de delito que se realice en la red. José Ángel. Sí, la verdad es que desgraciadamente Internet es un mundo global en el que cualquiera puede ser víctima de un tipo de estafa. Incluso nosotros que estamos familiarizados con este mundo, es más complicado, pero también podemos ser víctimas. Hay tanta variedad y tipología distinta de estafas que tenemos que estar siempre alerta y tenemos que estar formándonos constantemente para conocer a qué nos enfrentamos y así poder poner los medios adecuados para defendernos y para evitar ser, al final, pues víctimas de este tipo de delitos. Por eso es tan importante que se realicen congresos de estas características. Estamos viendo, yo creo, sí, algunas imágenes de otras ediciones de Cyberworld. Tenemos además aquí algunas medallas que nos habéis hecho llegar de los diferentes congresos que se han realizado. Ya son unos pocos, medallas algunas exclusivas, nos decías, sí. José Ángel. Porque es fundamental que la población esté bien informada. Después ya depende de cada uno y de lo prudente que sea o no a la hora de tomar una iniciativa o de actuar de alguna manera, pero por lo menos que tengamos los mecanismos suficientes de información para poder evitarlo. Efectivamente, al final hay que tener mecanismos porque vivimos una sociedad cada vez más digitalizada. Entonces, igual que estamos todo el día con el móvil, con Internet, tenemos que saber que si tenemos un problema o nos surge esa estafa, en esas charlas, en esas ponencias, en este congreso, van a dar esas medidas de seguridad para poder atajar, porque si nos pasa algo y no sabemos cómo actuar, pues nos quedamos en blanco, pero si nos dan esos profesionales de la seguridad, nos dan esos mecanismos para poder actuar, pues vamos a ser menos víctimas, digamos, de ese tipo de estafas o de esa ciberdelincuencia. ¿De cuántos países vendrán profesionales expertos? Pues mira, creo que Cyberworld Academy, que puede decir José Ángel, hay cifras de 300.000 apuntados hubo en el año pasado, de 82 países, quiero recordar, ¿no, José Ángel? Nada menos. Bueno, realmente yo traigo ya cifras actualizadas de ayer y en el último Cyberworld Academy, que está ahora, que es en colaboración con la Universidad de Salamanca y que por supuesto es totalmente gratuito para quien quiera hacerlo, ya en casi 10 módulos que hemos sacado, ya están haciendo el curso más de 11.000 personas.
solo de este año. Este año. Nos quedan aún bastante camino por delante, pero 11.000 personas ya están haciendo los módulos distintos de este año, no solo españoles, sino de otros países. Bueno, vamos a empezar a hablar de posibles delitos que se producen en Internet a través de la cibernética. La inteligencia artificial puede ser muy buena, efectivamente nos ayuda en muchas cosas, José Ángel, pero aplicada a la seguridad tiene un input mayor y se producen también se desvirtúa mucho la realidad a través de la inteligencia artificial y eso puede ser un problema muy grave y puede acarrear delitos importantes también, ¿no? Bueno, yo aquí el primer consejo que daría es que hay que ser críticos con todo. No nos podemos creer lo que nos cuentan simplemente porque nos lo cuentan. Hay que intentar ir a la fuente o buscar varias fuentes para contrastar la información, porque en un sitio me pueden decir A, en el otro B y en el otro C. Con esos 3 sitios yo ya me hago una idea de lo que está. Si me creo solo lo de A, pues al final puede ser que lo de A no sea cierto y sea lo de B, o sea lo de C. Entonces hay que ser críticos, hay que no creerse todo lo que nos dicen de buenas a primeras. Hay que tener un poquito de tiempo para informarse bien y eso es lo que muchas veces falta en la población y sobre todo en la población joven que quiere ser muy inmediata, ¿no? Vamos a los jóvenes. ¿Cuáles son sus mayores riesgos? Los jóvenes, pues sobre todo el tema de las redes sociales. Redes sociales parece que no existe otra cosa y claro, redes sociales también está muy bien para comunicarse con amigos, con familiares, pero tiene sus riesgos. El compartir información con gente que no conocemos realmente, estamos muy acostumbrados a, bueno, yo con que me siga esta persona, pues me da igual quién es, o sea, yo tengo 200.000 seguidores, ya, pero de esos 200.000 seguidores, ¿realmente cuántos conoces? Entre familia, amigos, conocidos, que sean, por poner un número, 100. ¿Y el resto? ¿Cómo sabemos que el resto son todos buenos o todos malos, o algunos hay malos? Una vez que damos acceso a la información de nuestras redes sociales, cuando agregamos a alguien a nuestras cuentas, le estamos dando acceso a toda esa información. Pueden copiar imágenes nuestras para luego utilizarlas de forma maliciosa, pueden tener datos o información nuestra, porque nosotros mismos somos quienes estamos publicando. Yo siempre pongo un ejemplo, nos vamos de vacaciones y nos hartamos de publicar fotografías de que estoy aquí, estoy en la playa, estoy haciendo esto, tal, pero realmente no nos damos cuenta de que estamos dando una información valiosísima y que a lo mejor nuestra casa está desprotegida y nosotros estamos diciendo a los malos. Que no estamos en casa. No estamos en casa. Claro. Es verdad que ese mundo de la apariencia en el que ahora vivimos a través de redes sociales tiene unos riesgos tremendos, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Sí. Entonces, sobre todo es eso, como consejo sería no agregar a personas que no conoces, que sí, que sabemos que no vas a tener 200.000 seguidores, pero realmente ¿qué necesidad tienes de eso? Es que al final vivimos en un mundo en el que parece que eso es lo más importante y realmente no nos damos cuenta de la privacidad de nuestra información. Si no protegemos eso, todo lo demás da igual. Hablábamos de los jóvenes, pero podemos hablar de los menores. Javier, tú tienes alguna hija pequeña, todavía niña, efectivamente, ¿no? Ahora mismo los menores... ¿Cómo lo hacéis? Claro, nosotros cuando vamos a dar las charlas a los colegios, tanto la compañera Cristina como yo, vemos que ya a partir de 10 años, como decía yo, es el regalo estrella en la comunión, el móvil, pero tú le regalas el móvil a un niño y no le estás regalando un móvil, le estás regalando un smartphone y le estás, encima muchos no tienen ese control parental, entonces como dice José Ángel, estás dando un arma a un niño porque puede publicar lo que quiera en la red social y pueden saber de él y pueden contactar con él los malos. Eso es. Entonces, no es un regalo ni es un aparato para dejárselo al libre albedrío, hay que tener un control, porque si no tenemos un control, luego tenemos los problemas que estamos teniendo de los menores. Hablamos de ciberdelincuencia porque se va a celebrar Cyberwall el 2, 3 y 4 de junio aquí en Ávila, en la Escuela Nacional de Policía. Nos queda poco tiempo y muchas cosas todavía que contar y de las que hablar. Fraudes online, a la vuelta de la esquina. Es el día a día. Es el día a día, desgraciadamente. Desgraciadamente. Entonces, los que nos dedicamos a este mundillo, y Cyberwall también es una parte de esto, intentamos formar, dar información a la gente de qué es lo que tienen que hacer para evitar. Pero lo primero es conocer a qué se enfrentan. Entonces,
intentamos darles todas las versiones y qué es lo que hay que hacer después. Por ejemplo, pues si alguien me está pidiendo datos personales para luego, en nombre de una empresa, pues normalmente las empresas ya tienen nuestros datos. Me refiero, si me llaman de mi compañía telefónica, que es muy, muy común, pidiéndome mis datos personales, a ver, me estás llamando a mi número, tienes todos mis datos porque yo estoy pagando, tenemos una factura, tenemos tal, tienen todos mis datos, ¿para qué me pides los datos? Pues desde ahí a todo lo demás. Las compras es brutal, perdóname la expresión, pero es brutal, o sea, nadie da duros a 4 pesetas, ¿no? Es como se decía antes, pues ahora sería nadie da céntimos o criptomonedas, que también o no da euros hablar. a céntimos. La cuestión es que, claro, cualquier cosa que nos llame la atención, no puede ser que me vendan un iPhone por 200 euros. Algo hay. A lo mejor es robado, a lo mejor es un iPhone falso o hecho en países que realmente pues no... Hay que tener cuidado con estas cosas. Vale, hablaba de criptomonedas, algo que todavía no es muy habitual, pero que cada vez lo es más, y ahí hay cosas oscuras también, criptomonedas y blanqueo de capitales. Sí, el problema... Casi van unidas a veces, ¿no? El problema de las criptomonedas es que no conocemos este mundo. Sobre todo el tema de la inversión en criptomonedas. Hay empresas malas que se dedican a intentar captar a clientes diciéndoles pues, que con una mínima inversión en criptomonedas, en activos de cualquier tipo, van a tener un beneficio enorme. Claro, lo que decía antes, nadie da duros a 4 pesetas. Lo normal es que tú vas invirtiendo, te van diciendo, pues invierte ahora, vas teniendo unas ganancias importantes. El problema viene cuando quieres retirar ese dinero, eso que has ganado, supuestamente. Entonces empiezan a decirte pues que no es buen momento para quitar el dinero, que hay que meter un poquito más de dinero por temas de gestión. Siempre van a buscar excusas para que no saques el dinero. Si al final te empecinas y quieres sacar ese dinero, de repente esa empresa desaparece. Cambia de nombre, se va a otro sitio y te quedas sin el dinero. Bueno, vamos a hablar muy rápidamente, José Ángel, de algunas otras cuestiones que mucha gente que nos está viendo ahora le inquietan. Por ejemplo, la ciberinteligencia, bueno, bien aplicada, es muy importante. La desinformación, antes hablábamos, busca las fuentes, la desinformación, la investigación en redes sociales y cómo asegurar mi dispositivo móvil. No sé si lo podemos todo así en 2 minutos, qué difícil. Bueno, empiezo por el final. Venga. ¿Cómo asegurar mi dispositivo? Evidentemente tengo que tener un antivirus. Me da igual que sea un iPhone, que sea un Android, me da igual. Siempre hay que tener un antivirus, porque al final hay mucha gente que dice, es que yo un iPhone, es una discusión que tengo, ¿no? Es que tengo un iPhone y ese es súper seguro. Bueno, pues es uno de los dispositivos más atacados. ¿Por qué? Pues porque como hay tantos iPhone, pues evidentemente si tú consigues acceder al iPhone, pues vas a acceder a mucha información y a mucha gente. Entonces al final da igual que tengas uno u otro. Antivirus, imprescindible. Clave de acceso. O sea, no puede ser que tengamos un dispositivo, un teléfono tal, sin un patrón de acceso, sin una huella, o sea, un acceso biométrico, o incluso sin una contraseña. ¿Por qué? Pues porque cualquiera puede acceder a ello, me lo dejo olvidado en la mesa del escritorio, se me pierde, se me cae, o incluso me lo roban. Claro, y nos dicen que intentemos poner contraseñas cada vez más complejas, pero es que la cabeza da para lo que da, entonces muchas veces... Bueno, es la recomendación más normal, claro, pero es también la más lógica, porque si tenemos hay contraseñas que son muy fáciles y que todo el mundo sabe, incluso los ciberdelincuentes, por lo típico, 1, 2, 3, 4, el nombre de mi padre, de mi perro, contraseñas que son muy sencillas, entonces intentamos que sean lo más complicado posible. A veces una clave es no poner una palabra sino una frase. Nosotros sabemos una pregunta o tenemos una frase y escribimos la frase entera, una palabra con mayúsculas, otra con minúsculas. Y luego al principio y al final un número, un carácter especial, es un truco.
¿Cuánto nos queda por aprender todavía? Pero me dicen que estamos fuera de tiempo. Vamos a recordar, Javier, si te parece, cuándo se celebra Cyberworld, que es algo abierto y sobre todo que intenta dar soluciones para evitar que seamos víctimas de la ciberdelincuencia. Viene gente de todo el mundo. Eso es, vamos a recordarlo para que la gente vaya gratuitamente, que se inscriba esta semana. Me dijo José Ángel que se abrirán las inscripciones 2, 3 y 4 de junio, ¿vale? Esperamos toda la gente de Ávila que se quiera apuntar, mayores, menores, que son las personas más vulnerables, que vayan, que lo vean, que es muy atractivo y van a aprender muchas cosas de seguridad. ¿Vale? ¿Dónde Así que entonces inscribirse? ¿A través de la página? Nos metemos en la página Vale. web Cyberworld 2026 Vale. y ahí viene para inscribirnos tanto en las ponencias como en el congreso y ahí vemos la información de todo lo que es Cyberworld. ¿Vale? Muy bien. Animo a todo el mundo. Quería hacer un apunte Por rápido. supuesto, rápido. Tenemos Sí. dos versiones, la versión presencial y la online. El que no puede venir físicamente al congreso, también dentro de las inscripciones tenemos una en streaming, que no es para todo el congreso, pero al menos te permite pues, acceder a algunas de las salas y de las ponencias que se dan en el congreso. Para tener herramientas y evitar ser víctimas de la ciberdelincuencia que está a la orden del día. 2, 3 y 4 de junio en Ávila, en la Escuela Nacional de Policía, inscripción abierta. Nos lo han estado contando Javier Romo, portavoz de Policía Nacional en Ávila. Gracias, Javier. Muchas muy gracias buenas. a vosotros. Y José Ángel Fernández, que es experto en ciberdelincuencia, experto en la Escuela Nacional de Policía y también en Cyberworld. Muchísimas gracias, José Ángel. Gracias a vosotros. Que vaya muy bien. Vamos a hacer una pausa, la primera para los anuncios, después recomponemos esto porque vamos a charlar, tenemos tiempo de tertulia, ¿eh? No se vayan. Ya estamos aquí después de los anuncios, después de la publicidad, tenemos un tiempo dedicado a tertulia, vamos a charlar en dos bloques, vamos a hablar tranquilamente o bueno, pues un poquito así con ánimo, pero aquí siempre los contertulios se respetan mucho, sus opiniones también son valiosas y se escuchan, que es muy importante. Hoy en tertulia vamos a hablar de una dicotomía, hemos dicho, pueblo-ciudad, pero hemos incluido también otro término, que es el de la globalización. En un mundo globalizado, en el que viajar se convierte en casi una obsesión para buena parte de la población, y la libre circulación y propagación de virus de otras latitudes nos tienen en vilo también, ¿eh? En un mundo en el que, sin embargo, sigue habiendo paradójicamente personas a las que hay que considerar, o algunos consideran ilegales por haber puesto el pie en otro territorio, hoy vamos a reflexionar sobre la dicotomía pueblo-ciudad. ¿Qué ha pasado en el orden mundial moderno para que, a pesar de nuestros deseos expansivos, casi de nomadismo, nos concentremos en grandes ciudades, mientras los pueblos van deshabitándose? ¿Cuáles son las ventajas de vivir en las urbes, que van perdiendo, por cierto, su fisonomía propia y singular para replicarse? ¿Por qué, a pesar de ello, los pueblos sobreviven? ¿Sobreviven? ¿Cómo podríamos encontrar una distribución poblacional más armónica? Bueno, preguntas que hoy lanzaremos a nuestros contertulios que ya tenemos aquí en este plató de 8 Magazine Ávila. Julio Collado, buenas noches, Julio. Gabriela Torregrosa, buenas noches, Buenas Gabriela. noches. Y Rubén Jiménez, buenas noches, Hola, Rubén. buenas noches. Hemos empezado con un planeta Tierra visto desde lejos. Oye, ¿cómo impresiona eso? Qué bonito. poquitos somos, ¿no? Qué bonito. Y parece que es curvo, ¿no? La Eso- Tierra. Por la imagen, salvo que Parece, sea parece. No, pero yo creo que es la IA, lo han la hecho la con que IA. la que lo ha puesto. Es Me ha muy parecido, plano. ¿no? Que tenía así forma... Parece. Parece esférica, ¿no? Sí, sí, pero ¿y ¿No? cómo no nos caemos, Julio? Tú? ¿Cómo nos Rubén. caemos? Por el borde. Porque estamos arriba. Bueno, Los que pero se hemos- cagan los de abajo. Hemos hecho muchas preguntas y para muchas seguramente no habrá una respuesta clara y por eso tenemos aquí un debate. Rubén, empezamos contigo. Bueno, pues si queremos hablar de pueblos y ciudades, lo primero es saber o qué creemos que es un pueblo y qué es una ciudad. Y lo segundo, y muy importante, es quién habla de los pueblos. ¿El que vive allí o el que va a veranear allí? Porque muchas veces nos ocurre que lo bucólico, con romanticismo, lo habla el que va solo a veranear, a pasar los fines de semana, y demanda ciertas cosas que los que viven de verdad allí
no las demandan y demandan otras. Claro ejemplo está las fiestas. El que va en verano, es que el ayuntamiento se tiene que gastar todo el dinero en las fiestas y demás, cuando el que vive allí lo que necesita es que haya una buena infraestructura, que llegue la fibra óptica, Que vaya médico, que de vez vaya en cuando, médico, claro. que haya buenas conexiones Que haya de escuela. transporte público, que haya escuela y tantas cosas. Tengo una anécdota de cuando yo cuando estudiaba en el instituto, me cayó una bronca de esas que echaban antes los profesores que ahora ya no se pueden echar. Me preguntó la profesora de historia que cuál era la diferencia entre pueblo y ciudad en la Edad Media. A mí solo se me ocurría decir, pues por la población. Pero no la dijiste, yo no vivía entonces. Me cayó, me dice, bueno, ¿Pero me y llamó, por qué? ¿Por me qué llamó te cayó? tonto y todo, me llamó tonto, pero no se sabe ahora qué es un pueblo y qué es una ciudad por la población, se va a saber entonces. La respuesta era por la muralla. Las que tenían muralla eran ciudades, las que no tenían muralla era pueblo. Yo no lo sabía entonces. A ver, Y no también es verdad que no estabas. se me ha olvidado O la villa. desde entonces. O la villa. Y claro, el concepto pueblo, para los de Madrid, Ávila es un pueblo. Para los de Ávila Pero tiene muralla. tiene muralla, pero para los de grandes capitales nosotros estamos viviendo en un pueblo, ¿verdad? Es que el Sí. concepto pueblo-ciudad Hay que matizar. queda muy diluido. Y la Sí. inmigración viene del pueblo pequeño hacia la ciudad pequeña, de la ciudad pequeña a ciudades más grandes, etcétera. Es que ha cambiado mucho, mismamente de un siglo para otro, el concepto ciudad-pueblo es que hay que matizarlo. Es lo de, en Madrid, barrios que antes eran pueblos, ahora son barrios de Madrid, han quedado absorbidos por la ciudad. Ciudades dormitorio, pueblos dormitorio, barrios dormitorio, tienen hasta servicios muchas veces, pero ¿qué es? ¿Es un pueblo? ¿No llega a ser un pueblo? Pues tiene servicios, puedo vivir tranquilo. Cuando vuelvo a casa del trabajo estoy en un lugar con menos población. ¿Es un pueblo? Sí, no. ¿Por qué? Porque no hay una escuela, porque no hay... habría que redefinir qué es pueblo, qué es ciudad. Es que esos pueblos de los que dices, 200.000 habitantes, Sí, es claro, 4 veces Ávila. Claro. Para ti, ¿pueblo qué es? Para mí pueblo es algo que sí que esté alejado de una gran urbe. La población influye, digamos que yo creo que así en la provincia, en Castilla y León, se suele considerar pueblo a 20.000 habitantes como mucho. Luego ya, ¿cómo definir algo de más de 20.000 habitantes? Ya es casi ciudad, aunque se defina como pueblo. Un pueblo es una población pequeña, relativamente pequeña, en el siglo XXI miles de habitantes, que tenga servicios y que tenga todo a mano, que uno llegue a todo pues con facilidad. Pues fíjate, entonces un núcleo de población con 40 vecinos y sin casi servicios. Claro, Sí, yo ¿Eso cuando- qué es? yo eso cuando- es yo cuando oigo en peligro pueblo, de extinción. Cuando oigo pueblo entiendo que es un conjunto de ciudadanos. Dice, el pueblo ha dicho, pueblo habla pueblo habla. ¿Os acordáis de la canción de Agua Viva o de quién eran ellos? O de Mocedades, habla pueblo Agua habla. viva puede ser. O Jarcha, uno de esos. O jarcha. Claro, sí. pueblo es eso, un conjunto de gente, ¿no? Ese es el pueblo, ¿no? Luego hay villas, hay aldeas, hay lo que Cervantes llamó en el Quijote un lugar de cuyo nombre no quiero acordarme, lugar, sí, en aquel tiempo era también sinónimo de aldea pequeña. ¿Qué es un pueblo? Pues, ¿qué es una aldea? Pues mi pueblo, donde yo nací, es pueblo. Ávila es una ciudad, es la capital, mejor dicho. Yo creo que no se puede definir lo de pueblo y ciudad por lo grande que es. Ah, ¿no? No, ¿Seguro? históricamente, A mí me cayó la conquista bronca por villa, eso. por ejemplo, no. Pues entonces a Madrid un gran urbe, hay que llamar. Yo creo que O lo vinculamos... ¿cómo es? ¿Megalópolis? ¿Cómo es? ¿Megalópolis? Megalópolis. puede ser. O sea, pero bueno, lo importante tampoco es el nombre, ¿no? Lo importante es el por qué hay dos tendencias contradictorias. Sí, Queremos estar paradójicas, solos. Eso es. Queremos aislarnos, ser diferentes, el capitalismo potencia la diferencia, tú te tienes que distinguir con algo, aunque sea tener una cama diferente o un reloj de no sé qué. Y entonces tienes que ir al campo o al monte a estar solo. Sin embargo, hay la otra tendencia, todo el mundo quiere ir como masa, porque la masa te disimulas, Se esconde. te esconde. Entonces, yo creo que habría que hablar por eso. ¿Por qué viajamos? ¿Viajamos para conocer? Pues es otro problema.
Nosotros no somos viajeros, ¿Y por ahora qué- hay turistas. ¿Y por qué viajamos, Pues yo- Julio? pues ¿Y es- por qué además de esa forma tan desaforada? Ahora parece que la gente escapa No, más que viajar. estábamos hablando antes de empezar aquí del eclipse. Yo creo que es puro capitalismo. Hay que vender lo que sea. El capitalismo ha instituido dos variables potentísimas. Primero, que la cantidad está sobre la calidad. Hay que hacer mucho de lo que sea. Tienes que ir corriendo, tienes que leer muchos libros al mes. ¿Pero qué tontería es esa? ¿Que hay que leer muchos libros? A lo mejor hay que leer uno, bueno, nada más. O malo, medio. hay que leer. O un poema, o un poema. Eso es o- subjetivo. o no Leer, leer, sí. o no leer. Pero la cantidad está sobre la calidad. Y luego hay que producir, hay que producir para consumir. O al revés, hay que consumir mucho para seguir produciendo. Porque si no, la rueda del capital se para. Y en eso estamos. Y es un desastre. O sea, esto no puede tener buena solución porque la Tierra, estábamos hablando de la Tierra, Y la hemos la visto. Luna, Júpiter y el universo posiblemente sea finito. No sabemos. Bueno, el universo no, porque se está expandiendo, pero la Tierra es finita. El capitalismo es todo lo contrario. Desarrollo, consumo, 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 infinito. Pues chocan los trenes. Rubén, sí. Bueno, hay muchas cosas sobre la mesa. Primero, una paradoja evidente, que es que queremos nuestra independencia, nuestra tal, pero nos concentramos en grandes urbes, luego queremos escapar de ellas y por eso se hace Claro. compulsivo casi Pero el yo creo que lo viaje. de concentrarnos en las grandes urbes es por necesidad laboral. Sí. Estoy convencido de que Venga, vamos al estoy meollo. convencido que si hubiera posibilidades de trabajo, infraestructuras, médicos y todo lo demás en sitios más pequeños, yo creo que la gente no tendría la necesidad de irse a Madrid. ¿Qué les ocurre a los de Madrid? Que los viernes salen escopetados todos de allí. En cuanto acaban su jornada laboral, todos quieren salir de allí, quieren ir a respirar, quieren ir a vivir de otra manera, porque el día a día en una gran urbe como es Madrid es durísimo. Cuesta hasta respirar en algunos Pero ¿quién momentos. decide dónde se ponen las Pero empresas? en- ¿Quién decide dónde se ponen las empresas? Es decir, no hay que llevar las empresas donde está la gente, no llevar la gente al sitio que yo decido poner la empresa. Durante Ese es la el pandemia problema. sí que se trató de, bueno, del teletrabajo, irse a los pueblos, alejarse para evitar contagios. Y sí que se trató, al menos sí que se permanece ahora la posibilidad de teletrabajar en muchas empresas, un día o dos a la semana, y eso bueno, surgió a raíz de Se la mantiene, pandemia. es una se de las mantienen pocas cosas buenas que se Eso mantienen. es. Es la y- única. Pero recordad también Pero los claro, la trabajo en infraestructura, remoto, bueno. la infraestructura en los pueblos pues no ha estado a la altura, porque la rapidez con la que se ha necesitado tener la fibra, etcétera, no ha llegado con la misma rapidez con la Pero falta que al hacía al hilo para de eso, tenerlo. recordad los estudios que ha habido después de la pandemia con el tema del teletrabajo y de la necesidad de socializar, Claro. de estar 8 horas sin hablar con otras personas o hablar solo telemáticamente, ha causado trastornos, ha causado Sí, 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 sí. dificultades, insomnios y demás, que la relación social en el trabajo también es muy importante. No, Es está positiva. claro. Pero Es vamos, muy- es una es muy decisión. Aislarse necesaria, muy 100% necesaria. no es bueno, eso Yo está creo Yo que claro. no. creo, yo creo Creo que que ahí es la política, los gobiernos, los que tienen que influir en las multinacionales para, de alguna manera, organizar el territorio, que haya empresas, o sea, en todos los sitios. Pero en cualquier No caso, acumulación, en acumulación, cualquier caso no acumulación. es nada nuevo. Quiero decir que la emigración a la ciudad de los años 70, del campo, Claro, por el a las pequeñas desarrollismo ciudades, por el de la desarrollo. dictadura, Eso. pero es lo mismo. Había que tener contentos a los catalanes, a los separatistas catalanes, esos más malditos, y a los Ya en Euskadi. otra tertulia hablamos de los movimientos migratorios y todos vienen. Sí. ¿Dónde van los movimientos migratorios? ¿Dónde hay trabajo? Donde ¿Dónde hay hay trabajo. Vale, y queremos Julio, y más? Julio hacía una pregunta que ha quedado ahí en el aire. ¿Quién decide dónde se pone el trabajo? Pues el capital. El problema es que el capitalismo, como su nombre dice, lo importante es el capital, es decir, el dinero, no la mano de obra, que es el obrero. Si fuéramos, como dicen muchas empresas, lo principal, ¿no os acordáis de ese anuncio que había? Lo principal son las personas, lo primero son las personas. Pero hay que buscar un equilibrio, porque si yo quiero montar una empresa y dar trabajo gracias a esa empresa, Y no tendré tengo que servicios en un poderla lugar, voy a montar. otro. Claro, pero será tendré decisión. que- Todos Por eso somos he dicho necesarios. que los gobiernos, Claro. la misión de los gobiernos es organizar el territorio. Organizar el territorio. Partiendo- No que decida, mira,
hay un ejemplo muy claro. Por ejemplo, la especulación en las ciudades. ¿Por qué hubo o hay siempre tanta especulación urbanística? Pues porque los gobernantes son más los constructores que otra gente. Y entonces decide la ciudad de Ávila, los barrios, vosotros recorrer la ciudad, los barrios nuevos, ¿quién lo ha decidido? ¿Los políticos? Es decir, nuestros representantes en el ayuntamiento o los empresarios que han construido. Rubén, Y ahí viene el problema. Gabriela, y hacemos pausa. Iba a decir que los propios gobiernos autonómicos, locales, nacionales, tienen una cosa que es fácil, que es distribuir los ministerios, las consejerías Por ejemplo, las distintas provincias. Valladolid. ¿Por qué asume todo Valladolid? Las Julio, consejerías escuchamos a Rubén. pueden estar distribuidas en distintas provincias. Claro. La Diputación podría tener organismos en distintos pueblos de Ávila, es decir, los propios gobiernos a todos los niveles podrían distribuir de cierta manera que no estén todos focalizados, Diputación en Ávila, consejerías en Valladolid, ministerios en Madrid, etcétera. ¿Dónde Podría empezar compra por la ahí. Diputación de Ávila los edificios? En Ávila Capital. Que no Los edificios. edificios. suyos. Vale. Que la Diputación no es de la Ávila Capital. Pero Todos también los tiene pueblos la pertenecen a provincia. la Diputación menos Ávila Capital. Sin embargo, se Gabriela, hace. y hacemos pausa, venga. Yo buscaría un equilibrio, porque sí que las instituciones, es verdad que a lo mejor no distribuyen una consejería por provincia, pero sí que hay, no sé, mismamente, oficinas de registro. Eso sí que está establecido en todos los lugares, en el máximo posible de lugares para ofrecer servicios. Y hay pues oficinas que representan a la institución y que están directamente conectadas, creando puestos de trabajo a su vez, con lo cual no es o blanco o negro, ahí hay mucho matiz. Tenemos otra pregunta. ¿Por qué Venga, terminamos nos con cae esa- bien, cuando uno le dice, es que esto es centralismo, ¿nos cae bien o mal? El centralismo. ¿Lo vemos bien? ¿Es positivo o negativo? Ahí lo dejamos. ¿Vemos bien el centralismo? ¿Es positivo o negativo? Nos vamos a anuncios, retomamos, estamos hablando de una dicotomía casi, pueblo-ciudad y también de la globalización. No quisiera dejarlo de lado, porque es importante. Globalización engloba todo, lo bueno y Todo. también Los lo malo. virus, los Y virus. también los Ay, ay, ay. virus. Y la bacteria. Vamos a publicidad. Y aquí estamos de vuelta, he mandado callar, porque aquí estaban charla entre los anuncios, fíjense ustedes. Bueno, les recuerdo cuál es nuestro tema de tertulia. Estamos en tertulia en este 8 Magazine Ávila de martes 12 de mayo. Estamos hablando de pueblo-ciudad, de la globalización. Julio Collado dejaba en el aire una pregunta que era la centralización, me parece. Sí, que a quién le dos com- preguntas, el Bueno, centralismo eran y quién decide dónde eran se unas pone cuantas. el desarrollo. Sí, ahí quedaba la pregunta, no sé quién quiere contestar, si es que tiene No respuesta. sé a qué se refería Julio con el centralismo, pero yo desde luego, en la parte, por ejemplo, de las autonomías, la verdad que soy un poco crítico con la expansión que ha habido autonómica. Ah, sí. Me explico. Vale. El tema de educación, por ejemplo, hasta el año 2000 tenía, no, hasta el año, sí, 2000 tenía las competencias el Ministerio de Educación. Y había un ministro, sus directores generales, y se sacaba el currículo, se distribuía a las direcciones provinciales, pero luego 17 autonomías, 17 reinos de taifas, 17 consejeros con sus directores generales, es decir, el gasto para hacer prácticamente lo mismo se ha multiplicado no por 2, ni por 3, ni por 17, por muchísimo más. Yo sinceramente no me gusta. ¿Pasaría algo parecido con sanidad? Algo parecido, no, lo mismo. Claro. Exactamente lo mismo. Y yo pienso que si buscamos la eficiencia, la eficacia, según está el sistema, a mí personalmente no me gusta. Claro, es que centralizar es útil si se hace bien y descentralizar es útil si se delega bien, pero para eso hay que legislar aún mejor. Mucho Y es mejor. muy fácil de decir esto, pero luego llévalo a la práctica. Claro, pero descentralizar también conlleva desigualdades, depende Sí. del territorio. Sí, sí, sí. ¿no? Por ¿O eso, no? Pregunto. a menos que lo hagas bien. Bueno, Desde los sueldos de los funcionarios, tanto médicos, que hay una gran disparidad entre ciertas comunidades autonomías y autónomas, otras, a los contenidos o incluso, hablando de sanidad, a lo que entra en el seguro básico, a lo que no entra, depende de las comunidades. Entonces, quiero decir que no sé si ha sido beneficioso del todo en ese no, pero yo sentido. no lo planteaba como eso. Por eso te decía que no sabía a qué te referías. Porque todo centralismo, el centralismo también ha creado desigualdades.
unas provincias o unas regiones en la propia dictadura eran muy diferentes unas de otras. Yo creo que las autonomías, a mí me parece que hay que mejorar mucho para que las autonomías de verdad sean autonomías y al mismo tiempo sean federadas. Creo que España debía ser federal, de modo que hubiera muy clarito cuáles son las competencias del gobierno de España y las competencias de los gobiernos autonómicos y que hubiera relación. Exactamente pasa con las diputaciones y los ayuntamientos. Yo me refería al centralismo ya poniendo aquí en Castilla y León. ¿Por qué Valladolid se ha convertido en una capital donde está todo? Que no es capital. Antes era Madrid. ¿No es capital? Ah, ¿no? No es capital. Castilla No hay y León capital. no tiene capital. Nosotros no tenemos capital. Ah, vale. Castilla y León no tiene capital. Ay, ya, El vale. estatuto no habla de En capital. el estatuto, para no... Yo porque pensaba que sí. había León. peleas Burgos, León, Vale, Valladolid, vale. y entonces Sí, para no no enfadar hay. a ninguno, Castilla y León no tiene capital. Ok. Capital no hay, de hecho, digo, no, de derecho. de Se ha ido derecho. centralizando. Pero está centralizado total, de modo que el centralismo de Valladolid es peor que el anterior de Madrid, de Hombre, Madrid de España. geográficamente, Pero yo me refería, geográficamente es útil. A ver, El posicionamiento como tal de Valladolid respecto a Castilla y León no está mal. porque Quiero decir, está no, como en- geográficamente dice. es útil, sí. Claro, pero hay que si uno repartir lo- más. Ya, pero si uno lo Claro, piensa desde un punto de vista práctico, porque Ávila, pues tiene su utilidad. Ávila pero... para Valladolid no existe. El Bueno, Valle del Tietar, bueno. ¿cómo que? En el Valle del Tietar no se puede ni mover. Si no tiene ni autobús ni entre los pueblos, ¿cómo se comunica Ávila entre los pueblos de Ávila? Pero al centralismo yo me refería, por ejemplo, al centralismo de Valladolid respecto a la comunidad, me refería al centralismo de la Diputación, que trabaja más en Ávila que en los pueblos. A eso me refería, y ese centralismo a mí me parece fatal. Pero ese centralismo existe a todos los niveles. A todos. Porque Candeleda y Arenas piensa que en Ávila hay centralismo. En Claro. Chilla piensan que en Candeleda hay centralismo. Quiero decir que Claro. Cazorla... Leí hace muchos años un artículo de Alfonso Usía, que hace unos meses se murió, que viajaba de Madrid hacia Galicia y veía un cartel, Castilla libre, cuando pasaba por Ávila, Valladolid. Llegaba León, León libre, el Bierzo libre de León, y todo. Decía, pero ¿esto qué está pasando aquí? Todos queremos Pero es la independencia. contradicción que tenemos. Queremos juntarnos y al mismo tiempo separarnos. Bueno, todos queremos juntarnos, pero efectivamente luego todos queremos dispersarnos, vivimos Sí. en grandes urbes, nos hemos ido un poquillo del tema, Sí. en grandes urbes, pero vivimos en un planeta cada vez más globalizado con pros y contras. Y no sé Sí. si eras tú, Gabriela, la que decías, por ejemplo, los virus. Claro, Uy, menudo susto tenemos ahora con el antivirus, ¿no? pero también hace Otra bastantes pa- siglos otra palabra nueva. había pandemias y las hubo Claro. y bien Peste. gordas y Uy. no se podía viajar como se viaja ahora, ni mucho menos. Y anda que no hubo Tú imagínate la Porque peste siempre ha habido millones, movimientos la migratorios. peste La peste negra, la viruela, Sin el embargo, ahora coronavirus hace 2 efectivamente días. viajamos muchísimo más, Viajamos casi sin muchísimo. control. Bueno, es yo una no- Estamos yo no más creo que más, que informados. viajamos más rápido. más Porque rápido. yo creo que siempre se ha viajado, No No, no tanto. más todo el gente, mundo, más hombre, gente no y tanto más porque, rápido. porque nunca hemos vivido una época como la de ahora, ni hemos tenido los medios de A lo de mejor locomoción tan viajaba un rápidos. cuarto de la Pero población que lo que y los decía otros Gabriela con toda la tres- razón, la peste, la gripe, aquella, Sí. que viajaba porque había movimientos migratorios. Y Pero porque había, no enormes, pero bastaba el contagio y la poca protección que había a nivel sanitario, pues era facililísimo de Ya, pero el aquello de problema que tenemos contagiarse. realmente, ¿qué hacemos con los pueblos? ¿Qué hacemos con los Claro. pueblos? ¿Qué hacemos? Porque desaparecen. A Es ver. decir, en 50 años, Pero hablas de en Ávila. Ávila, sí. Por Hablar de Ávila ejemplo. capital. Bueno, en Ávila en la capital. provincia. No, y No, Ávila capital. Es no, que si no. hablamos de pueblos, a lo No, mejor vamos a ver. están pensando lo mismo de Ávila capital. Ávila capital, desde mi punto de vista, si tuviéramos unos buenos polígonos industriales, Ávila capital sería una ciudad espléndida y según los griegos, la ideal. Madrid es una aberración y si pasa ya más población como México, tal, es otra aberración. Estamos creando aberraciones, excesos, total. O sea, los griegos dirían, esto es una híbris inaguantable. Ávila, como ciudad, a mí me encanta. Yo creo que es una ciudad de calidad de vida, si tuviéramos una vida más intensa, eso. Si Valladolid, es decir, el gobierno de la Junta de Castilla y León, tuviera en cuenta eso, que vertebrar el territorio, que significa que no haya tantas diferencias. Es que el PIB
el PIB de Burgos casi dobla al de Ávila. Eso es Y verdad. si hay Esto no ese se puede. desarrollo No puede ser industrial, eso. Es verdad. ¿Eh? si hay ese desarrollo industrial que todos deseamos y mejores conexiones, ¿nos va a gustar el Ávila que se va, en que Sí, se va a convertir? ¿por qué no? Mucho mejor, porque tendríamos Claro. toda la historia, toda la cultura, todo lo que tenemos Pero detrás. estará más masificado y más centralizado. A ver No, si no hay- no- ¿Qué pasará en los a ver pueblos si de vamos a hacer de alrededor? Ávila un replicante. Vamos a ver, hasta 100.000 habitantes, una ciudad es vivible. Y luego ya Perfectamente. no. A ¿Y partir de cómo ahí paras ese ya se crecimiento? crean más problemas. ¿Cómo dices hasta aquí? Claro. ¿Eh? ¿Cómo lo frenas? Hombre, pues llevando el desarrollo a las cabeceras, por ejemplo. ¿Por qué las cabeceras de Ávila, las cabeceras de comarcas no están mucho más evolucionadas? ¿Por qué Piedrahíta o Barco o Madrigal o Sotillo o Arenas ahora mismo tienen un problema de casas? Es que están mal diseñados Bueno, y no hemos hecho nada. hacías una pregunta y a ver si la responde Rubén. Yo ¿Qué creo que- pasa a ver. con los pueblos? ¿Qué va a pasar con los pueblos? Pues van a continuar como han continuado toda la vida. Y si se les ofrecieran infraestructuras, lo que decíamos al principio, creo que más gente querría vivir en los pueblos. Y si no, a las pruebas me remito. Pueblos alrededor de Ávila que están relativamente cerca para poder venir a trabajar, no hay problemas después de Fresno, me da igual Aldea, me da Pero igual crecen muy poco, para el casi Valle nada. Amblés, Anda que no ha ido crece. subiendo el Sí. precio de los todos pueblos alrededor. cercanos a Ávila, que las ciudades dormitorio que tú decías, ahora porque ya hay servicios, ya hay fibra, ya llega uno pronto, Y pueden mejores trabajar una vez carreteras, allí. llega uno pronto a la capital si necesita algo, y anda que no van subiendo los precios de las viviendas. pero la parte política que decía Julio es importante. Mm. Es decir, son los que tienen que dejar que no se cierre una escuela, dejar que el consultorio esté, que haya buena comunicación de transporte público, que la fibra llegue, asegurarse que la fibra llegue. Todas esas pequeñas cosas, que son muy grandes, hacen que los pueblos se puedan mantener para los que viven allí. Ojo, Nos quedan no dos no los vacacionales, que eso es otro tema. ¿eh? Ese es otro tema, efectivamente. otro tema. Nos quedan 2 minutos, vamos a hacer una ronda final intentando recoger todo lo que aquí hemos ido desperdigando, intentando recoger la cosecha. Julio, Muy sobre complicado, pueblo, pues, ciudad, es que es muy Muy complicado. complicado. Claro. Yo creo que los pueblos de Ávila, no sé si hay ahora 246, la mitad van a desaparecer. No tiene, van a desaparecer como pueblos con vida. Seguirá, a lo mejor, las segundas viviendas, el turismo, pero claro, no se puede condenar a la gente a vivir del turismo porque el turismo va y viene, ¿eh? O sea, esto puede desaparecer. Cambia el Mediterráneo, ahora mismo con el cambio climático el sur de España está echando gente hacia arriba, pues entonces de vivir del turismo es arriesgadísimo, además que está creando ya muchísimos problemas en muchos pueblos, porque no tienen servicios, no pueden tener servicios para una población Que se triple. triplica, claro. Claro, ¿cómo van a efectivamente. tener servicios? Gabriela, por favor. Pues yo aportaría un poquito de esperanza, porque sí que hay iniciativas a nivel autonómico en educación, sobre todo yo que me he movido por proyectos en los coles, y hay coles con 2, 3 niños y se pelea porque no se cierren, o si no se pone un transporte para ir al pueblo de al lado. Sí que se cuida muchísimo que los niños no tengan que irse, y las familias de los pueblos hoy en día. Creo que se está luchando, y además Castilla y León es un territorio enorme, compáralo con cualquier otra comunidad autónoma, que a lo mejor es incluso uniprovincial, y pelear por todo ese territorio supone muchísimo esfuerzo. Yo creo que sí que se está intentando. Se está intentando. Yo también soy Rubén. positivo con los pueblos, yo creo que no Venga. van a desaparecer. Además, nos vamos moviendo según necesidades. Esto yo siempre pongo el ejemplo del péndulo, el péndulo está aquí, cambia el péndulo, a lo mejor el punto medio es el ideal. Cuando los precios de la vivienda, como están ahora, que están impagables, me da igual en Ávila que en Madrid, que están impagables, la gente se va trasladando. Si yo quiero tener una vivienda digna y no estoy muy lejos de mi lugar de trabajo, me voy a trasladar a otro sitio a vivir. Al final son movimientos que han ocurrido siempre a lo Pero largo de la estamos moviendo historia. permanentemente. No y gastando. permanentemente, pero cada ciertos años sí que Lo ocurre tenemos hay que dejar movimiento. aquí, pero ha sido interesante. Bueno, esta charla entre pueblo-ciudad, también esa globalización en la que estamos todos inmersos, no hemos llegado a ninguna conclusión, como A era de esperar. desglobalizar. Yo me voy a desglobalizar. Muy bien. Agradezco muchísimo Julio Collado, Gabriela Torregrosa, Rubén Muchas Jiménez, gracias. que hayáis estado aquí hablando de este asunto. Nos vemos Gracias a ti. pues prontito en otra ocasión, que Eso será está pronto. hecho. Vale, que os vaya muy bien. Gracias. A los Igualmente. tres.
A ustedes les digo que no se muevan mucho, ¿eh? Tenemos todavía una pausa para la publicidad y terminaremos con una guinda del pastel bien bonita. Tenemos música aquí en directo. Llegamos al final de nuestro 8 Magazine Ávila, un final musical, por eso estoy tan contenta, porque nos gusta mucho, es música en riguroso directo, la que siempre les ofrecemos aquí, y hoy tenemos una delicia, ¿eh? Es una cosa muy sutil, muy delicada, tenemos música tradicional de raíz, pero de una manera además muy especial. Está con nosotros Laura Castro, ella es la impulsora, el alma mater, decía yo, de Corneja Folk, no sabíamos qué rótulo poner, cuál era, pues eso, la función principal de Laura, pero buenas noches, Laura. Buenas noches. Tú eres un poco el alma mater de Corneja Folk. Un poquito sí, aunque es importante todo el mundo que está ahí, pero bueno, sí, los temas, la composición de los temas es mía, o el arreglo de la adaptación de las cosas que están hechas ya, sobre lo que trabajamos, pues sí, es un poquito eso, el alma mater, porque quizá es un poco la filosofía mía lo que arrastra a Corneja Folk. Háblame del proyecto, ¿cuánto tiempo llevas con Corneja Folk? ¿Cómo surgió? Llevamos muchos años ya, lo que pasa es que el COVID lo paró bastante, y ahora sí que lo estamos impulsando más hacia un poco de música más personalizada de Corneja Folk. Estamos en un proyecto grabando en Madrid, en un estudio, una serie de temas que se puedan proyectar con más amplitud, cuidando mucho que haya detalles de raíz, que haya lenguaje de la tierra, sobre todo de Ávila, pero que pueda llegar a todos los públicos. Estabas aquí ya en plató cuando teníamos la tertulia, estábamos hablando de pueblo, ciudad. Yo te veía con ganas de intervenir. Sí, porque estaba muy interesante, la verdad. Estaba muy interesante. Bueno, tu proyecto además, o el proyecto de Corneja Folk, porque ¿cuántos miembros sois? ¿Hay aquí algunos de ellos? Sí, aquí está Jan, también está Fran, somos 3 principalmente, pero luego digamos que los músicos entran o salen en función de cómo vaya a ser el concierto, si necesitamos más gente o no, pero en principio somos 3 como los que estamos fijos. Vale, yo decía que una de las razones de Corneja Folk es precisamente despertar esa raíz del origen, ¿no? Del pueblo, y poderlo trasladar a otros espacios más amplios, ¿no? Pues sí, poderlo trasladar. La verdad es que no es fácil, pero a la vez es muy gustoso poder tener como un objetivo, ¿no? Y el objetivo es que hay otras regiones de España que hacen esto, otros artistas que cogen su música, la meten como en una coctelera, elaboran algo y surge algo que es audible, que es comunicable para los días en los que vivimos, pero que reivindica, ahora que estamos hablando no tanto de cada zona, reivindica la personalidad, la idiosincrasia de cada lugar, que es que creo que es importantísimo en el caso de Ávila. Yo estoy como muy empeñada en sacar ese lenguaje y esa raíz, pero con una música hecha en esa coctelera, ¿no? Claro, es que es importante eso, encontrar lo singular, ¿no?, de cada uno de los territorios o de las personas, porque ahora tendemos mucho a mimetizarnos y a ser todo lo mismo, y eso es casi un peligro. Bueno, yo quisiera que viéramos un vídeo mientras seguimos hablando, Laura, porque es el último trabajo, ¿no? ¿Cómo se llama lo que vamos a ver mientras hablamos? Caminito. Caminito, y ahí estás con el piano. Estoy con el piano ahí, sí. Bueno, no sé cuántos instrumentos tocas, porque tus músicos que te acompañan, pues con guitarra, me consta, con otros instrumentos, pero a ti te hemos visto ahora te veremos con piano, tienes un pandero con el que vamos a terminar, bueno, cuéntame un poco. Bueno, la guitarra es con la que empecé más o menos mi andadura un poco de pequeñita, que me agarré a ella, pero luego después sí que he estudiado un poquito de piano, y pandero es lo que más controló. Entonces todo para componer, para las armonías, es importante. ¿Todo lo compones tú, Laura? Sí. Y un poco, ¿en qué te inspiras? Estamos viendo ahí el vídeo que me decías de Caminito. Sí. Ahí, en la naturaleza, claramente. Sí, ese está hecho para senderistas, que en nuestra tierra hay tanta gente que disfruta los fines de semana que vienen de Madrid, o los que están todo el tiempo aquí, de sus caminitos, de sus pueblos, de esos rincones, y está hecho porque la gente va pensando en sus cosas. Vamos a escuchar un poquito cómo suena esto. Yo quiero contarlo. Ay, cariño, que tendrá el caminito del monte, que me lleva y yo le sigo, y me
que tendrá el caminito del monte. Después yo me bajo al río, que a la mar se va y se esconde. Bueno, Laura, muy hermosa esta canción, el agua, la vida, en definitiva, Sí. ¿no? Eso es lo que te mueve un Sí, poco en las sí. composiciones. Hombre, siempre que a componer algo pienso primero qué es lo que quiero decir y luego, en función de lo que quiero decir, tengo que pensar en el tipo de música. Si quiero emocionar desde la tristeza, desde la alegría, o lo más importante es comunicar, es evidente. Pero hay que pensar, claro, para eso te vas a una armonía más alegre o más triste y a partir de ahí empiezas a trabajar Ajá. con la letra y es un poco todo a la vez. O sea, que está bien pensado, ¿no? Sí, 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 Emoción en cualquier caso, ¿no? Es lo más importante, Claro. creo que el arte, un cuadro, la literatura, la música, cualquier cosa, lo importante es llegar, comunicar. Si de 100 personas 2 lloran con una canción, ya está hecho el trabajo. Bueno, y a ver, proyectos que tengáis así, Corneja Folk, entre manos, ¿cuáles son? Pues mira, Laura? ahora mismo como nos hemos centrado, yo me estoy centrando más en la grabación de calidad de una serie de temas, que ya veremos a ver lo que ocurre más adelante. Estoy muy centrada en eso, entonces estoy en el estudio, fundamentalmente ahora trabajando. Desde verano pues no hemos tenido tampoco ocasión de ponernos más a las cosas del directo, pero sí que hay un proyecto que me gustaría hacer público aquí, que se llama Astro Vega, que está hecho con más gente, con gente de Piedrahíta que lo están impulsando y que es maravilloso, porque es un proyecto para que lo mismo la gente de la ciudad que la gente del pueblo lo viva. Es un proyecto del contacto con las estrellas, con el universo. Ah. Hay que hacerlo en espacios sin Abiertos. contaminación lumínicas, sin contaminación lumínica, y después hacerlo claro, con silencio en la noche. Se llevan telescopios para observar los planetas que podamos, la Luna y Saturno, y entonces hay una persona que va a contar desde el punto de vista mitológico y también desde el punto de vista científico, cosas del universo. Pero eso va amenizado con que Corneja Folk ha hecho también unos temas específicos para ese espectáculo. Y ahora de cara también a este eclipse solar que va a movilizar bueno, a que mucha está gente amante sí, del pues creo que universo, ¿no? viene de muy las al estrellas. pelo. Entonces sí que me gustaría que si está interesado alguien, pues vamos a poner luego el teléfono, ¿no? Para que cualquier pueblo que esté interesado, que en verano me parece una actividad para la gente del pueblo, para la gente que viene a veranear, muy interesante, porque de verdad que es bonito. Ujú. Sí. Bueno, Corneja Folk, personalizado en Laura Castro, está hoy con nosotros. Otro día vamos a invitar al grupo, ¿vale? Que vengan aquí. Bueno, tenemos a Jan y a... No sé Y es cómo- acompañante, Ani, pero y a- bueno, y Ani. está siempre con nosotros. Muy bien, pero me gustaría teneros aquí. Ahora, de momento, nos despedimos con una guinda muy especial. Tienes un pandero que también es especial, no es un pandero al uso, no sé cómo No. se llama, pandero como Pandero tal. cuadrado de Peñaparda, Vale. que lo tocaban las mujeres antiguamente, es muy antiguo, se le data incluso del siglo VIII después de Cristo, pero a partir del 17 es cuando empieza a funcionar. ¿Y qué nos vas a interpretar? Es realmente una copla que sale en la serie de Santa Teresa de Jesús que hizo Concha Velasco, la famosa serie, cuando va a Becedas con la curandera que se trata, y ahí cantan esa copla. Yo no sé si los archivos históricos de Televisión Española cuando lo hicieron es algo real o simplemente es algún acercamiento a la música que se hacía, Muy pero bien. lo canta alguien a caballo, simplemente, y yo lo he adaptado con el pandero. Pues con Laura Castro, con su voz, con ese pandero. Laura es, como les decimos, el alma mater de Corneja Folk, que va a estar este verano por la provincia. Así despedimos nuestro 8 Magazine Ávila por hoy. Mañana tenemos una nueva cita, más o menos a la misma hora y con otros contenidos. Hasta entonces, cuídense mucho, sean todos lo felices que puedan. Ahora con Laura Castro, su voz magnífica, su pandero y esa idea de Corneja Folk. Te Todo lo tuyo. dedico, Ana. Gracias.